Hola, quiero saludarles desde acá, desde Coyhaique. Hoy quiero compartir, hoy quiero hablar con respecto a lo que es el desempeño a través de nuestras obras. Nos habla la caída de Caín, el camino de Caín. De alguna otra forma, Caín trató de agradar a Dios con su desempeño. No es que era la mejor ofrenda o la cantidad o la calidad, sino que era la ofrenda precisa y obediente que venía de sus padres Adán, ¿no es cierto?, de presentar un cordero, porque sin un cordero no hay remisión de pecados, sin sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón, no hay limpieza. En Génesis 4, versículos del 3 al 5 en adelante, nos habla y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Trajo de sus primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. Si nos damos cuenta que Dios miró con agrado su ofrenda y también lo miró con agrado a él. Es decir, que halló gracia, halló favor Dios en Abel. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya también. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su desemblante. Y ahí continúa que Dios de una otra forma le da una oportunidad, le dice, te veo con el semblante, te veo que estás así. Dios hablándole de una otra manera a Caín, que cambiara la manera como estaba haciendo las cosas, pero él siguió hasta asesinar a su propio hermano de sangre. Entonces, aquí vemos que la ofrenda de Abel fue una ofrenda en obediencia, en el camino, ¿no es cierto?, como Dios quería que hiciera las cosas, era un cordero. Mas Abel presentó el fruto de sus manos, el fruto de la tierra, todo el trabajo de sus manos, de todo lo que él, de sus empeños. Pero no presentó un cordero, no presentó un sacrificio, no derramó sangre. Ese es el problema. Es decir, cuando comenzamos a actuar de una manera humanista, de un desempeño, eso es una religión basada en desempeño para querer lograr la justicia de Dios, querer llamar la atención de Dios, querer algo de Dios, ¿no es cierto?, a través de nuestro desempeño, a través de nuestras obras, y Dios nos alegra de eso. Dios se alegra a través de un sacrificio, y sabemos que ese sacrificio, ¿no es cierto?, era la sombra solamente, nada más que la sombra de Cristo, de Jesús, como cordero inmolado, como un cordero en sacrificio para redimir nuestros pecados. Porque ese era el camino, esa era la forma. En sí el cordero no limpiaba el pecado, pero era la forma de creer en ese cordero. Era por fe, no era por obra, no era por justicia humana, no era por desempeño humano, sino que era por fe. Creer como Dios tenía establecido desde un principio de presentar un cordero. Esto viene desde el principio. Dios, ¿no es cierto?, enseñándole a Adán, presentándole el cordero del sacrificio para cubrir su pecado, ¿no es cierto? Para la piel también representaba que lo vistió, ¿no es cierto?, porque estaba con vergüenza, estaba de forma culpable, mas Dios lo protegió a Adán y a Eva. Entonces este era el camino que había que seguir. Muchos dicen que Caín no era pastor, no cuidaba las ovejas, entonces no tenía, pero de una otra forma él se alimentaba igual. Entonces él podría haber presentado un sacrificio, un cordero, derramar sangre, ¿no es cierto?, para expiar los pecados. Él se sintió justo por hacer con su desempeño, él se sintió bien,
él no quiso presentar, de una otra forma eligió su propio camino, eligió un camino, ¿no es cierto?, de la sobra, un camino de sudor y no del favor. Quiso de una otra forma buscar el agrado de forma humana, de forma mecánica, de forma religiosa, de forma externa. La ofrenda de Abel fue aceptada porque presentó un cordero, era la forma correcta como tenía que sacrificar, ¿no es cierto?, por la expiación de los pecados. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Hebreos 11:4 nos habla de eso también. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿De qué forma alcanzó testimonio que Abel era justo? Porque hubo derramamiento de sangre, presentó el cordero, ¿no es cierto?, que era la forma, un tipo de Cristo, de la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Se dice que la sangre de Abel, ¿no es cierto?, gritaba, pedía justicia. Obviamente que nosotros estamos a través de la sangre de Cristo, es la que de una u otra forma exige, ¿no es cierto?, nos pide misericordia. La sangre de Cristo, ¿no es cierto?, nos da misericordia, pide misericordia al Padre a través de Él por nuestros pecados. Esa es la sencilla razón. Entonces, por la fe, no es por las obras, por la fe, no es por nuestro desempeño, no es por lo que hemos logrado. Dios no me bendice porque me he esforzado, Dios no me sana porque me he esforzado, Dios no me bendice porque he hecho alguna obra, ¿no es cierto?, hice algún mérito. Dios no puede darme cosas por un mérito, Dios me las da por el mérito que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y eso es lo que tenemos que creer, eso es lo que tenemos que confiar, eso es lo que tenemos que establecer nuestra enseñanza. Estamos tan alejados, no hemos ido por el camino de Caín, querer agradar a Dios por el fruto de nuestras manos, porque tenemos que hacer algún mérito, tenemos que ser fiel, tenemos que obedecer. El énfasis de obedecer no es para recibir. Si obedecemos es porque hemos sido justificados. Si de una u otra forma hemos seguido la obediencia, porque Él ha puesto, ¿no es cierto?, en nosotros el querer como el hacer. Él ha puesto en nosotros porque de una u otra forma hemos sido escogidos, hemos sido salvados por gracia y mérito exclusivamente de Cristo. Más excelente, la razón exacta de la excelencia del sacrificio de Abel no es revelada por el escritor de Hebreos, pero está implícita, ¿no es cierto? Aquí se destaca la fe de Abel. Ambos hermanos sabían que requería a Dios. ¿Qué es lo que Dios quería? Dios quería derramamiento de sangre, quería un sacrificio de cordero. Esa era la forma. Estaba preparando, ¿no es cierto?, con eso a través... es cuando dijo, vean la serpiente de bronce al pueblo de Israel, si ustedes la miran, van a ser salvos. Era una forma que ellos tenían que creer, ¿no es cierto?, como una sombra de lo que Cristo iba a hacer. Ahora todo eso quedó en el pasado. No es por símbolo, no es por imagen, no es por obra, no es por mérito humano, no es por un esfuerzo que yo haga, es de que Dios me ha dado las cosas, sino que es por la sencilla razón que ha sido totalmente por gracia. Aquí se destaca la fe de Abel. Ambos hermanos sabían que requería a Dios. Abel ofreció a Caín, optó por no hacerlo. Abel actuó por fe y Caín demostró su incredulidad. Y muchas veces nosotros queremos agradar a Dios, queremos hacerlo reír, queremos hacerlo sonreír, queremos alegrarlo, queremos coronarlo, ¿no es cierto?, con nuestras obras, con nuestras buenas intenciones, siendo que Dios ya es el Rey, Él es el Dios soberano, y nosotros
alcanzamos el favor de Dios porque Cristo nos alcanzó ese favor, porque ya hubo un derramamiento de sangre, fuimos rociados por la sangre de Cristo, fuimos lavados y redimidos por aquella sangre. Por lo cual, por ella, el antecedente lo cual, y ella fue la de Abel, y no su ofrenda. Por medio de esa fe, Él dio testimonio a todas las generaciones futuras de que una persona viene a Dios por fe para recibir justicia. De la única forma que usted y yo podemos recibir la justicia de Dios, ser justificados por Dios, perdonados por Dios, es creer, es que Cristo derramó su sangre y esa sangre, creer por fe en esa obra. Creer todo lo que ocurrió más de 2000 años atrás en esa cruz, el creer en esa obra, así como el pueblo de Israel, o Abel, ¿no es cierto?, o Adán y Eva y Abel creyeron en esa obra, en que obedecer en ese camino, en que había que obedecer, en que sacrificando un cordero, derramando la sangre, era la forma correcta que Dios quería la ofrenda. Por mucho tiempo se manipuló esto, por mucho tiempo se abusó de esto, de dar la mejor ofrenda, ¿no es cierto? Da una cantidad X y esa cantidad de X a mí me va a bendecir, me va a sanar, me va a salvar. Hagamos un pacto nuevo. ¿Quién somos nosotros para hacer un pacto? Y lo digo con toda y buena intención, porque es grave seguir el camino de Caín. Es gravísimo seguir el camino de Caín. Justo, gracias a su fe, la cual demostró en obediencia al requisito específico de Dios en cuanto al sacrificio. En obediencia a lo que Dios había demandado. Abel fue considerado por Dios como justo. Cristo mismo se refirió a la justicia de Abel. El sacrificio de Caín fue evidencia de que se limitó a realizar un ritual mecánico de una manera desobediente, sin dar evidencia de una fe auténtica. Sin fe, nadie puede recibir la justicia divina imputada. Sin fe, es decir, si usted y yo no tenemos fe en que esa obra en la cruz, más de 2000 años atrás, no puede justificarme si yo no creo. No puedo justificarme circuncidándome, ¿no es cierto?, de forma con mérito y obediencia, siguiendo alguna ley, por mérito, con cambios exteriores, ¿no es cierto? Ninguna cosa de esa me podrá librar y limpiar. Testimonio de su ofrenda. La ofrenda de Abel demostró algo acerca de su fe, que no fue demostrada por la ofrenda de Caín. Fiador. Este es el único uso del término griego en el Nuevo Testamento y también podría traducir garante. Jesús mismo garantiza el éxito de su nuevo pacto de salvación. No es un pacto nuestro, no es un pacto que yo haga, no es un pacto que yo tenga que hacer o tenga que lograrlo. Ya hubo un pacto entre el Padre y el Hijo, se cumplió y el Padre quedó satisfecho, el Padre quedó, ¿no es cierto?, dijo, aceptó la ofrenda, expió nuestros pecados, fueron limpiados nuestros pecados, y por eso es que la forma correcta de creer en este camino solamente es por fe en creer en que Él ya hizo toda la obra completa, un mejor pacto, un nuevo pacto. La primera mención de pacto en esta epístola se vincula, ¿no es cierto?, en muchos libros, ¿no es cierto? Este pacto se discutirá en el capítulo de Hebreos 8, ¿no es cierto?, donde nos habla con todo lo que es el nuevo pacto. La ofrenda de Abel fue aceptable, no solo debido a que era un animal, no solo porque era lo mejor entre lo que tenía, ni siquiera
porque se tratase de la culminación de un corazón lleno de celo por Dios, sino debido a que fue dado totalmente en obediencia con lo que Dios debió haber revelado. No se registra en Génesis. Caín, desempeñando las instrucciones divinas, trajo simplemente lo que quiso traer, algo de su cosecha, algo de su mérito, algo de su esfuerzo, algo de la obra de sus manos. Mas Abel trajo un sacrificio, un cordero con sangre, derramó sangre, que era la forma correcta. Hebreos 12:24 dice, Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre rociada de Jesús en la cruz del Calvario habla mejor que la de Abel. La de Abel reclama justicia, mas la de Cristo reclama misericordia, reclama justicia. Él pagó la deuda de todos aquellos escogidos, de aquellos que creen y creerán por fe que la obra que realizó Jesús en la cruz del Calvario es el camino de salvación, es el camino de redención, de justificación. ¿Y por qué habla mejor? El sacrificio de Abel, no sé, hablaba a Dios porque se ofreció en fe y obediencia, pero no tuvo poder para hacer expiación. La sangre de Abel no tuvo, ¿no es cierto? No tuvo el sacrificio de Abel, perdón, no tuvo el 100% ni nada, ¿no es cierto?, de poder expiar el pecado. Era la forma, ¿no es cierto?, era la obediencia, como Dios decía, que era el camino de presentar sacrificios. ¿Para qué? Para preparar el camino, ¿no es cierto?, mostrar la sombra de lo que venía, de lo venidero, del sacrificio y cordero perfecto de Jesús. Y por eso que habla muchísimo mejor la sangre de Cristo. El sacrificio de Cristo sí expía y es completa. No es una expiación a media, no te tapa, sino que Él quitó. Por eso es que Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado. Y hoy nosotros decimos, quitó el pecado de nuestras vidas, cuando creemos en la obra suficiente. Por eso es que no hay otra obra, no hay ninguna imagen, por eso es que no es por las imágenes, no es por un cuadro, no es por la religión de moda que está saliendo, no es por una descendencia, ¿no es cierto?, una religión de moda de otros países, ¿no es cierto?, y porque hay una moda tan fuerte en esto, ¿no es cierto?, en los últimos tiempos, que la gente busca, la gente encuentra ridículo la cruz de Cristo, pero muchas veces, ¿no es cierto?, no se ven que están creyendo en una imagen, en una foto, en una estatua, en un cuadro, ¿no es cierto?, y rechazan la obra de Cristo porque es invisible, ya sucedió, para nosotros es como invisible, el Dios invisible, como decían los romanos, los egipcios, porque ellos adoraban imagen, pero más nosotros adoramos a ese Dios invisible y que hizo de una u otra forma aceptado, ¿no es cierto?, nuestras vidas. Él aceptó, ¿no es cierto?, nuestra vida porque hubo un pacto, porque hubo una sangre, porque hubo un cordero. La sangre del sacrificio de Abel solo suministró una cobertura temporal. Todas esas ofrendas eran de forma temporal, porque era para mostrar, y vuelvo a reiterar, la sombra de lo que venía. Pero el sacrificio de la sangre de Cristo declara el perdón eterno de los pecados. En Judá, miren lo que dice Judá 1:11, dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré.
Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín, del esfuerzo, del favor, del sudor, no del favor de Dios, ¿no es cierto? Y querer, y de una otra forma, querer comprar, querer ganarse las cosas, querer ser un sacerdote a media, ¿no es cierto? Como Balaán, porque Balaán no podía, ¿no es cierto?, maldecir. De una otra forma, cuando hay un sacerdote de Dios, de la única forma es bendecir, no puede maldecir. Pero aún así, él quería, ¿no es cierto?, quería de una u otra forma, él quería recibir un pago, un recurso por lo que se estaba haciendo, por declarar maldición, por declarar bendición. Eso es un sacerdocio a media, eso es querer mezclar, ¿no es cierto?, el lucro, los recursos, los dineros, y de una u otra forma manipulamos con nuestro ministerio, con nuestra predicación, con las ofrendas y sacrificios, para poder, ¿no es cierto?, recibir algo a cambio y levantar un imperio muchas veces de forma de pedir y ser gravoso para mucha gente. Pues sé que mucha gente se alejó del Evangelio, pues sé que mucha gente se alejó, mucha gente quiso cambiar la casa, quiso cambiar, ¿no es cierto?, el auto, porque ese era el único interés que había, porque si yo daba, yo recibía el doble. Al final terminando cambiando la señora, se cambiaron de iglesia, se cambiaron de país, y al final una tragedia tras tragedia, cayendo mucho en depresión, cayendo al hospital, enfermo, porque de una u otra forma se quiso trabajar con el esfuerzo, con el mérito humano, y terminamos mal en un hospital, terminamos enfermos. Que Dios nos ayude, ¿no es cierto? Todos podemos de una u otra forma enfermarnos, pero cuando nos enfermamos porque queremos ser los Rey León, ¿no es cierto?, de Chile, queremos demostrar que Dios está con nosotros, y de una u otra forma forzamos los recursos para poder demostrarle a la gente que Dios está conmigo, siendo que Dios mueve la cabeza y dice: qué triste el caer en el camino de Caín, querer demostrar con su fe, querer demostrar con sus méritos. Solo podemos ser justificados, bendecidos, salvados, sanados por la obra y la justicia de Cristo. El camino de Caín se rebeló sin reservas contra la voluntad revelada de Dios en cuanto al sacrificio. Si yo me alejo del sacrificio de Cristo, estoy cayendo en el camino de Caín y comienzo a hacer mi propio sacrificio. Comienzo a hacer las cosas con mi propio esfuerzo, mezclo con Jesús, mezclo en la predicación mensaje, comienzo a mezclar el viejo pacto, ¿cierto?, con mi esfuerzo, comienzo a mezclar el nuevo pacto, y no uso el viejo pacto solamente para demostrar que era la sombra de lo que venía el original, que era Cristo, el Cordero de Dios, que sí quitó el pecado de aquel que creyó por fe. Ese es el camino de la salvación, a cambio de una recompensa económica, ¿no es cierto? El error de Balaam era a cambio de una recompensa económica considerable. Balaam concibió un plan para beneficiar a Balac, el rey de Moab, con el fin de atraer a Israel a una situación comprometedora de idolatría e inmoralidad que acarrearía el juicio de Dios sobre su pueblo. Mezclar paganismo con cristianismo. Por eso es que es tan delicado este tema. Es tan delicado. Por eso no es llegar y ser pastor y salir a predicar. Tenemos que prepararnos, tenemos que equiparnos. Fuimos irresponsables, nos pusimos a predicar así, total, Dios está conmigo, y quise demostrar resultados, pero con un mensaje débil, con un mensaje de mis propias obras, de mis propios méritos. El camino de Caín se rebeló sin reserva contra la voluntad revelada de Dios en cuanto al sacrificio. Se alejó de la obediencia, de cómo debía haber sido sacrificado esa ofrenda. Y muchos
hemos caído, ¿no es cierto? Muchos seguimos predicando el camino de Caín. ¿Cómo? Diciendo que somos justos por nuestro desempeño. Nos creemos justos. Caín se sintió justo. Caín se sintió perfecto, justo, por su ofrenda. Es buena ofrenda, ¿no es cierto? Tomó todo lo del trabajo de sus manos, de su desempeño, y Dios lo rechazó. Porque no era la ofrenda correcta. La obediencia de creer. Era un cordero derramando la sangre. Ambos eran adoradores. Pero a veces somos adoradores de sí mismos. Adoramos la adoración. Caemos en el almatismo. Somos almáticos, queremos solamente sentir. Somos parte, somos humanos, sentimos. Pero lamentablemente somos adoradores en el camino de Caín. No creyendo, reconociendo el sacrificio de Cristo, sino que reconociendo nuestra obra, queriendo y tratando de convencer a la gente que es mi obra en la que levantó, es mi obra, es mi esfuerzo, ¿no es cierto?, mi valentía, mi mérito, mi desempeño, justo por su desempeño. Mas Dios rechazó ese sacrificio. Y como Caín rechazó el sacrificio, rechazó a Dios en la obediencia, el sacrificio de un cordero, Dios lo rechazó. No encontró favor. ¿Dónde encontró favor? Encontró favor a través de que Abel obedeció un cordero derramar sangre. Solo encontramos el favor, ¿no es cierto? No en esa sombra. Ahora no es así. Era solamente para demostrar que venía Cristo. Ahora solo a través de Cristo encontramos el favor de Dios. No estamos buscando al Dios. No estamos buscando el favor de Dios, ni ganarnos el favor de Dios. No tratemos de ganarnos el favor de Dios tratando de ser justos con nuestro desempeño. Justo por nuestro desempeño y no por fe. Ese es el camino de Caín. Ese es el camino que hoy es fuerte y está escondido. Pero no lo vemos claro, pero el contexto de nuestro mensaje es que somos justos por nuestro desempeño y no por fe. No fe en Cristo, en ese cordero, en esa sangre, sino que tenemos fe en nosotros. Tenemos fe en nuestra valentía, en nuestro esfuerzo. Y eso son obras humanas. No es por la justicia del hombre, ni por las obras humanas, porque solamente sería una religión basada en desempeño, una religión, ¿cierto?, basada en tu desempeño, en tus obras, en tu justicia. Recuerde que la justicia, que el fariseo no volvió justo a su casa. ¿Quién volvió justo a su casa? ¿No es cierto? El que le decía, este no ayuna, este no ora, este no diezma, este no se congrega, este es un pecador, yo sí lo hago, mas ese volvió justo a su casa. Ese gentil volvió justo a su casa porque creyó, porque es por fe, no es por lo que hacemos, es por lo que se hizo, por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Yo sé que esto no es un mensaje que te va a fascinar, te va a encantar, te va a matar todo tu bosquejo, te va a derrumbar todo tu edificio. Porque eso es lo que hace el mensaje de Cristo. No vine a traer paz, vine a traer división. Este mensaje divide, este mensaje separa. Este mensaje no es para exaltar al hombre. Este mensaje es para exaltar la obra de Cristo. Caín fue a Dios con el fruto de sus manos, con el fruto de sus obras, con el fruto de sus méritos, mas Dios lo rechazó. Mas Abel fue con el cordero, un tipo de Cristo, la sangre de Cristo, que era la obediencia a la forma correcta. Caín realizó un sacrificio sin sangre. Cuando hacemos un sacrificio sin sangre, es decir, sin creyendo en la obra de Cristo, sino que creo en mi obra, en mi evangelio,
Y puedo tener un imperio, puedo tener todo un edificio completo, pero basada en mis méritos, en mis obras, basada en la sombra, solamente en la sombra. Abel presentó un sacrificio con el cordero y su sangre. Sin sangre no hay remisión de pecados. Caín dijo, no soy pecador. Nosotros no somos pecadores porque hubo un sacrificio, hubo sangre. Por eso es que ya no debe haber más sacrificio de sangre. Nadie debe venir con un animal o alguien o un ser humano a presentar sacrificio, porque ya hubo un sacrificio. Cristo, el Redentor. Solo Jesús salva. Por eso Dios le dio el favor a Abel. Que se lo ganó, porque obedeció de forma correcta. Hoy tenemos que obedecer que a través de Cristo tenemos el favor, ya tenemos el favor de Dios. No tenemos que buscando el favor de Dios, ganándonos el favor de Dios a través de la oración, del ayuno, ¿no es cierto?, a través de la congregación, que eso es parte de nuestra vida, pero no es para ganarlo, es porque es parte de la profesión de un cristiano. Es algo normal en un escogido de Dios. Por eso Dios encontró favor en Abel, porque hizo las cosas correctas, creer en ese sacrificio. Hoy, ¿por qué tenemos el favor? Porque creemos en que Cristo, creemos en ese Cordero, en ese derramamiento de sangre a través de Jesús, que por Él somos justos, por Él tenemos el favor de Dios. Por eso que el Padre hoy tiene favor, está a favor nuestra, no en contra, a favor nuestra. Solo por la obra de Cristo. El camino de Caín no se enfoca en la sangre del Cordero. Si usted ve los mensajes, si usted ve la vida, si usted ve la forma de cómo se hacen las cosas, no está enfocada en la obra y sacrificio de Cristo, en la obra del hombre. Y distorsionamos el mensaje, porque de otra forma la gente quiere alcanzar cosas y suelta los recursos. Por sanidad, por salvación, por el favor de Dios, por una sanidad, por una economía, por una casa, por el auto, porque quieren cambiar la casa, quieren cambiar el auto. Y así sucesivamente. El camino de Caín nunca se enfocó en la sangre del Cordero, sino que en las obras de sus manos, justo por sus propios méritos. Caín se creía justo por su desempeño y no justo por fe como Abel. Hablemos de Jesús, hablemos del Cordero, hablemos de la sangre del Cordero. Ese Cordero, cuando partió, dijo, les conviene que yo me vaya, les enviaré al Espíritu Santo. ¿Y por qué digo al Espíritu Santo? Para que no crean que no soy de la Trinidad. Les enviaré al Espíritu Santo. Y este sacrificio que yo hice, le devolví la relación correcta de amistad con mi Padre. Hoy pueden ir a mi Padre a través de mí, dice Jesús. Hablemos de Jesús. Hablemos de Cristo. Hablemos de su sangre. Hablemos de su pacto. Hablemos del nuevo pacto. Hablemos del nuevo camino. El desempeño de Jesús. Pablo dijo, lo único que pretendo es llegar a la meta, no llegar a ser salvo. Él ya era salvo. Llegar a la meta en ser perfecto, en ser como Cristo. Cada día ir cambiando, ser como Cristo. Esa era la meta de Pablo, el cambiar a sí mismo. Pero hoy no está ese deseo, ese anhelo de querer cambiar, de querer cada día crecer, ser como Cristo. Seguimos siendo los mismos, con auto, con casa, tremendas iglesias, o medias iglesias, o chicas iglesias, como usted quiera llamarle, con grandes imperios, con hermosos autos, pero la misma
las mismas fallas, los mismos errores, la misma forma que ha sido siempre. Religioso, mañoso, soberbio. Si no predica mi mensaje, no estoy ni ahí con el resto, aunque sean de mi familia. Si no va a mi iglesia, yo no los llamo, no voy a visitarlos, no voy, porque no va a mi iglesia, no es de mi rebaño. Es como decir, no son salvos porque no están en mi iglesia. Y es feo eso, feo. Es el camino de Caín. Es la misma actitud. Por eso es que Pablo dice, prosigo a la meta en cambiando el auto. Si cambiamos el auto, bueno, gracias Señor ya. Pero no es el énfasis. La añadidura no es el énfasis. Y te lo vuelvo a decir. Les vuelvo a decir. La añadidura no es el mensaje. Jesús no hizo un mensaje de la añadidura. Hizo un mensaje de buscar justicia y reino. ¿Qué justicia? Esta justicia. A través del Cordero, a través de la sangre del Cordero. Jesucristo, Cristo, nuestro Redentor. Hemos cambiado de todo, pero no hemos cambiado nuestras vidas. Seguimos siendo las mismas personas fome, por no decir la otra palabra. Los mismos, siempre. Fome, tacaño, egoísta, soberbio. Nos creemos la última chupada del mate. Los intocables. Hemos hecho una religión del Rey León, una pirámide hacia arriba, siendo que el último de los apóstoles, Pablo, dijo, mi meta, mi sueño, mi anhelo es llegar al varón perfecto. Y no que lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta. ¿Y cuál era su meta? Ser salvo, ser sanado, ser bendecido. Él dijo, yo soy bendecido con toda bendición. Es llegar, ser como Cristo cada día, ante los demás. Porque ante el Padre somos justos, pero ante la gente somos fome. Somos el mismo carácter de siempre, la misma maña de siempre, la misma irresponsabilidad de siempre, indiferente de siempre. Pero cambiamos el auto, cambiamos la casa, teníamos una casa de 2 UF, ahora tenemos una casa de 5 UF, porque queremos demostrar con nuestros méritos, con nuestro desempeño, pero Dios está lejos. Esa es la triste realidad del camino de Caín y de Balaam. Que Dios nos ayude, que Dios nos haga considerar, nos haga reflexionar, cambiar. Y Pablo, ¿no es cierto?, ya más adelante empieza a culminar diciendo que todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Y terminó degollado. Estamos tan lejos, lejos. Nuestro mensaje lejos de Cristo, nuestra actitud está lejos de Cristo, todo lejos. Vivimos, ¿no es cierto?, a uno, pero en nuestra realidad somos cada día peor, como dijo alguien por ahí. Que Dios nos ayude. Bueno, esto es para fortalecernos, para alentarnos y poder cambiar nuestro mensaje, que no es nuestro mérito, no es nuestro desempeño, sino que Cristo, que ya derramó su sangre. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Será hasta la próxima transmisión. Que Dios te bendiga. Chao, chao.